Los seres humanos hemos terminado de construir la Torre de Babel. ¿Y cómo se relaciona esto con los emojis y los emoticones que tanto utilizamos en la actualidad en la comunicación virtual? Por si no saben, la Torre de Babel es un evento, la construcción de la Torre de Babel es un evento bíblico que se ubica en más o menos el siglo VI antes de Cristo, luego del famoso diluvio universal. Resulta que en ese momento todos los seres humanos hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y un poco provocando los designios del Dios de ese momento, deciden construir una torre para salvarse de un posible futuro diluvio que ocurriera nuevamente. Entonces empiezan a construir una torre que llegue hasta el cielo. Esa es la idea. Ante semejante soberbia, el dios decide destruir esa torre y dispersar a todas las poblaciones a lo largo del planeta con diferentes lenguajes, que cada una de esas poblaciones en los distintos lugares del planeta hablaran diferentes lenguas y ya no pudieran entenderse más. Así como lo escuchan. Un montón de siglos después, hemos terminado de construir la Torre de Babel y eso se vincula directamente con la aparición de Internet y gracias a Internet y a la era digital que funda tener Internet en nuestros hogares, la aparición de los emojis como un lenguaje universal. ¿Estamos ante un hecho milagroso de la comunicación? Sí, tiene un montón de cosas positivas, ahora las vamos a ver. Tiene un montón de cosas negativas, por supuesto. ¿Dónde nacen los emoji? ¿Y por qué se confunden con los emoticones? Y luego con el smiley. Vamos a llegar a todos esos lugares en breve. Los emoji son representaciones gráficas que nacen en Japón, por supuesto, un país que se comunica a través de ideogramas que son iconos o dibujos. Voy a dar una definición muy simple, no voy a profundizar ahí. Los ideogramas es la forma de comunicación que tienen en Japón. Cada ideograma significa, trata de significar una idea, un concepto, y son dibujos, son grafías, básicamente. En ese país es en donde nacen por primera vez, empiezan a utilizar por primera vez en la comunicación digital los emojis. ¿Qué significa emoji? La E significa dibujo. Emoji significa carácter gráfico. Es decir, es básicamente un dibujo que representa una idea o algo de la realidad, o un objeto de la realidad. Se empiezan a utilizar. En principio no se sabe quién es la persona que las diseña originalmente, pero hacia el año más o menos 1997 empiezan a aparecer los primeros emojis en la telefonía móvil de Japón. Hasta que finalmente, hacia allá 2010, un diseñador, que voy a poner acá el nombre, un diseñador japonés, Kurita, diseña los primeros 176 emojis. Entonces vamos a tener emojis de todo tipo, los que representan las emociones humanas, pero también vamos a tener emojis de animales, emojis de la naturaleza en general, emojis de deportes, emojis de oficios, de objetos, de todo tipo, porque además esto se amplía a medida que pasan los años. En la actualidad hay cerca de 4.000 emojis que se están utilizando en distintas plataformas. En principio en la telefonía celular, pero también existen para diferentes plataformas, llámese Facebook, Instagram, Gmail, por supuesto, Google en particular, todas las empresas que derivan de Google, así que están absolutamente masificados y expandidos. Hay algunos que son
preciosos, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia y el pensamiento científico y además con la naturaleza, me parecen preciosos. Yo voy a poner algunos acá de mis preferidos y voy a marcar dos momentos que a mí me parecen cruciales para la comunicación virtual a través de los emojis. Uno se ubica en el año 2015, que es que se incluye en la Unicode, voy a poner el nombre acá y ahora vamos a ir ahí, una referencia de más o menos 131 emojis humanos que tratan de representar los distintos tonos de color de piel de la humanidad. Ese momento me parece bisagra en el sentido de poder dar un intento de incluir a intentar representar al conjunto total de los seres humanos que habitamos el planeta. Así que me parece que es de destacar el esfuerzo que se está haciendo como para incluir a toda la variabilidad que existe de seres humanos a través de estos emojis que representan las distintas tonalidades de piel de los distintos seres humanos. Eso por un lado. Y después hay otro momento que ya ahí tiene que ver con mi corazoncito argentino. Hacia el año 2019 se logran juntar firmas a través de una campaña que se llamó Emojis por el Mate, creo que se llamaba así, que logran incluir en el Unicode el emoji del mate argentino, que en realidad es argentino, pero también es uruguayo, etc. Hay distintos países que utilizan el mate como bebida. Pero bueno, para mí son dos momentos como muy, muy lindos y muy significativos dentro de lo que es la comunicación virtual y digital. Bien, vamos a parar acá. ¿Qué es el Unicode? El Unicode es un intento de registrar, es una organización sin fines de lucro, aunque tiene membresías y participan un montón de empresas diferentes de telefonía celular y de soportes de software, básicamente, digitales. Yo voy a poner acá los nombres de las empresas. Y es un intento de unificar y registrar absolutamente todos los símbolos que se utilizan en todas las lenguas de todos los países y todos los pueblos de nuestro planeta. Dentro de esos símbolos vamos a tener iconos, es decir, todo lo que tenga que ver con dibujos y representaciones gráficas, y están incluidos entonces los emoji. Los emoji y los emoticones. ¿Por qué hago esta distinción? Porque hacia el año 2010, más o menos, como ya dije antes, se incluyen dentro del Unicode todos los emoticones que se habían creado en ese momento, los emojis, perdón, que se habían creado en ese momento, y también se incluyen los emoticones. ¿Qué son los emoticones? Los emoticones es otra representación gráfica que se confunde con los emojis. Los emoticones son las famosas caritas que representan las distintas emociones que tenemos los seres humanos. Son infinitas las representaciones de las emociones humanas porque emociones humanas hay, incluso hay algunas que no las podemos ni siquiera describir ni definir. Sin embargo, hay más o menos 162 emoticones que representan emociones humanas. De hecho, la palabra emoticón se deriva de la unión entre la palabra emoción e icono. Es decir, icono es un pictograma, una representación gráfica de cualquier cosa. En este caso, emoticón es una representación gráfica de una emoción. ¿Cómo surgen los emoticones? Surgen del otro lado del planeta, en Estados Unidos, un científico, voy a poner por acá el nombre, hacia la década de 1980, que
década de 1980 recién empezaba la comunicación a través de mail, a través de internet, en algunos lugares académicos, en algunos ámbitos académicos. Este científico, que en realidad trabajaba, era un licenciado en ciencias de la computación, trabajaba en toda la parte de informática, decide incluir dos símbolos, la carita sonriente y la carita triste, para indicar cuando uno estaba escribiendo y estaba hablando en broma y cuando había que tomarse en serio lo que se estaba escribiendo. A partir de ahí explotan los emoticones porque además se incorporan en lo que es Microsoft Word, es decir, todo lo que es el procesador de texto que tenían las computadoras y que tienen actualmente, que es el Word, incorporan a esos emoticones. Y nada, hay emoticones de todo tipo para expresar un millón de emociones diferentes. Originalmente eran estas dos, pero después se expande a nada, emoticones de enojo, de tristeza, de aburrimiento, de sorpresa, de shock, de nervios, de vergüenza, de amor, de alegría. Hay un montón de categorías. ¿Qué es lo que ocurre hacia el año más o menos la década de los 80? Aparece una persona que decide tomar el emoticón de la sonrisa y hacer un dibujo un poco más, con un poco más de forma, si se quiere, y ahí nace la famosa smiley. Acá voy a poner a la persona, era un francés que registró y patentó el primer smiley y a partir de ahí toda su familia genera y crea una multinacional porque el smiley se empieza a utilizar y se masifica hacia todo tipo de producto de consumo, decoración, papelería, lo que se les ocurra, belleza, ropa, textiles, multinacional, de hecho se llama así, se llama The Smiley Company y tiene su sede en Londres y tiene registrados más de 1000 emoticones derivados del smiley original. O sea que tenemos en principio 3 sistemas de comunicación universal: los emoji, los emoticones y el smiley. ¿Por qué si yo pongo un emoticón de alegría en Argentina y se lo mando a alguien que vive en Japón, en China, en Francia, en Australia, va a entender el significado? Porque hemos logrado construir un lenguaje de comunicación universal a través del uso de estos símbolos. Hemos reconstruido la Torre de Babel. Y esto a mí me parece un evento que ha ido sucediendo en forma tan progresiva que creo que no somos conscientes de la maravilla que hemos conseguido y que hemos logrado con este lenguaje universal que se ha generado. Por supuesto que los malentendidos y las malas interpretaciones van a seguir existiendo siempre que exista la humanidad en sí, porque la comunicación es compleja, la que tenemos los seres humanos a través del lenguaje, pero una de las cosas que nos da la era digital es la aparición de este lenguaje universal que permite aunar un tipo de comunicación y que a mí me permite estar en contacto a través de emoji con personas que directamente, si tuviera que utilizar mi lenguaje nativo, digamos, mi lengua natal, no podría quizás. Entonces me parece que esa es una de las bondades y de los beneficios que hemos alcanzado en lo que es la comunicación virtual. Por supuesto que en ámbitos formales no se utiliza todo este tipo de lenguaje, estamos hablando siempre de ámbitos informales. Sin embargo, también tiene su lado B, tiene su contraparte, que es que todo lo que yo vengo planteando en los distintos videos que estuve haciendo, que la comunicación virtual evita
salta esto de la presencialidad y la comunicación del uno a uno en forma, bueno, en forma presencial, ¿sí? Y el esfuerzo que requiere poder entablar una comunicación a nivel más personal, creo que justamente este tipo de comunicación lo está dejando de lado. Y entonces, bueno, esa es una contra que hay que trabajar, hay que volver a plantear, hay que reforzar la importancia del contacto entre las personas en forma presencial, evitando, si se puede, la virtualidad, al menos para aquellos vínculos que requieren una construcción paulatina y que tienen un valor muy importante, ¿sí? Para nuestro entorno más íntimo o nuestro entorno en donde funcionamos, digamos, como seres sociales. Me quedo corta, por supuesto, como siempre, me quedo corta. Quizás haga otro video respecto de el uso de el chat y el uso de la comunicación virtual entre las personas. Por ahora dejamos acá. Soy Gabriela de la Fuente y estoy en YouTube.